Eso quería decir. Muchas gracias. Y decir que de alguna manera aquí están representados, y somos por lo menos 5, Sade Soul. Entre los homenajes que se realizaron en Santiago del Estero y aquí, en la Sala Lasarte, esto que me pidió Julio que leyera es parte de un homenaje que se hizo con gente de filosofía de la Universidad Santiago del Estero, con el doctor Alejandro Aguad y Gustavo Carrera, que ellos tomaron la parte específica de los ensayos de Bernardo Canal Feijó por los 6 libros de sus ensayos, todos conocidos, fundamentalmente que dieron de alguna manera el perfil de Bernardo Canal Feijó como ensayista, y sin embargo sus 5 primeros libros que publicó desde el año 24 al 42 son 5 libros de poesía, en los que ya está presente ese interés, ese apasionamiento por Santiago del Estero, por su provincia, no solamente por su provincia en su paisaje, aquel paisaje que se nos arrebató, aquel bosque tumbado que ya no está, que es la nostalgia y la evocación de mucha gente, sino también la espiritualidad, el ser interior del santiagueño de aquellas décadas del despojo. Yo me asignaron la parte de poesía, que de alguna manera, porque afirmamos en todos y en cada uno de los libros de Bernardo Canal Feijó, ya se percibe, se siente aquí los libros posteriores. La voz de Natal. Bien, en todos sus libros, fundamentalmente en los 3 últimos, se siente palpitar lo que fue el meollo, digamos, el eje temático de sus ensayos, por lo que fue mucho más reconocido que por los libros de poesía. Por eso nosotros a este enfoque le pusimos con Alejandro y Gustavo lo raigal, refiriéndonos a Bernardo Canal Feijó. Lo raigal, porque su tema principal es la raíz, es Santiago del Estero, es la provincia. Y la parte más interior, más honda, más profunda de Santiago, el bosque, lo rural, el campo, aquello que está menos visible al caminante. Nuestra región del norte argentino palpitó al mismo tiempo que el ayornamiento de juventudes porteñas entusiastas con la vanguardia europea por un escritor que en esos años asimiló los sismos de vanguardia en varios libros necesarios en un periodo que va de 1920 y 24 a 1942. Canal Feijó publica en 1924 su primer libro de poemas, penúltimo poema del fútbol. A más de 100 años aún produce asombro su aparición en la tranquila realidad provinciana de esa época. Asombro que radica no solo en el aire vanguardista de este libro, sino en todo él. Canal Feijó estudió Derecho en Buenos Aires. Pudieron haber impactado en el hechos como la Revolución Rusa de 1917 y la Reforma Universitaria de 1918. Vivió las últimas modas europeas, participó en amistosa camaradería de los 2 grupos literarios, porteños, Florida y Boedo, sin plegarse a manifiestos o consignas en ninguno de ellos. Sí reconoce él mismo la influencia de su estudio del inglés y el francés, a lo que debió de verse lo que él manifestaba, la extrema parquedad de mi lírica. No solo en las nuevas formas radica el asombro por penúltimo poema del fútbol, sino en el mismo tema que surge en una década en la que este deporte no tenía la relevancia actual. Era un entretenimiento de grupos barriales, y Canal Feijó un entusiasta practicante de él en aquellos años. Conocimiento y experiencia que le permite manejar con fluidez los aspectos más llamativos del libro. Este poemario inserta por primera vez en nuestro país el fútbol en la poesía,
con todo el caudal de vida, entusiasmo popular, fervor anónimo y tecnicismos deportivos. En el prólogo, valiosa parte del mismo, se traza el símil entre el jugador de fútbol y el discóboro, el lanzador de disco y el lanzador de jabalina griegos, en una similitud que eleva este deporte a las esferas de las jornadas de los certámenes olímpicos de la antigua Grecia. Poemas con rima y silencio, de tonos narrativos, detallan, describen el desarrollo de un partido con precisión fotográfica y en el tono tenso o eufórico del relator asemejan fotografías instantáneas, precisas. Nos dice, por ejemplo, en el poema El Arco: con ademán supremo, en un salto de puntillas y brazos levantados, el arquero cazó la pelota y en un instante de mística coreográfica ofició la elevación de la tarde. En este libro, Canal Feijó realiza innovaciones propias del ultraísmo en la variación tipográfica, utilización curiosa de los signos de puntuación y las mayúsculas, elude la diagramación tradicional sin incurrir en las exageraciones de otros autores de esta época. En la lectura se destaca una realidad verbal autónoma, la metáfora creacionista, sin pretensiones de erigirse en el poema, sino libre, válida por sí misma. Detengámonos en visiones fugaces de la realidad. Dice: la pelota se disolvía como un cálculo hepático al hundirse en el óleo celeste. La cámara fotográfica nos llevaba la ventaja de no saber filosofar. Y la siguiente metáfora, engarzada en una imagen que nos da por sí sola la trascendencia de introducir en la poesía un deporte joven, en 1924, que soy deporte de multitudes. Como si dice la imagen, como si se le hubiera desatado el moño a la tarde rubia, se derramó su cabellera de oro sobre el hombro descubierto del estadio. La palabra patada adquiere una profundidad y un tratamiento especial. La patada es la forma de obrar que tiene la multitud. Aquí en este poemario el autor le asigna el rol de afirmar la individualidad. La palabra patada es el gesto mayor de enojo y liberación. En el sentido en el que lo utiliza Canal Feijó es el gesto nervioso y definitivo que el escritor aplica, dirige a la sociedad pacata y envanecida de su época. Es el gesto violento al sistema y a las jerarquías arbitrarias. En el poema Invocación resalta el sentido, la interpretación metafísica de la palabra y la patada que introduce en el orden prudente del mundo una maciza sin razón. Entonces, la patada no sería solamente la violencia insolente de las multitudes. Para el autor es más bien un tema de posición espiritual, el extremo además para adueñarse de esa realidad. El palpitar humano de las tribunas interesa a Canal Feijó. Destaquemos que la reunión, la conformación de masas y sus consecuentes reacciones colectivas en certámenes deportivos en esta década es anterior al surgir de las masas con objetivos sindicales y políticos. En el poema Muchedumbre nos dice: en la rotura del corset del júbilo, la muchedumbre se derramó sobre el estadio como enloquecida de ratización y ahogó a los jugadores con equipo y todo. En su segundo libro, Dibujos en el suelo, de 1927, en este libro el impulso juvenil con el que elogia la nueva era, el auge de los motores, el aeroplano, el automóvil, es más vanguardista que en el primer libro. El poeta palpita una época signada por la fuerza y la velocidad simultánea, con la habilidad disciplinada del deportista entusiasta. El título del libro surge de la propia experiencia de las sombras proyectadas en el suelo por el aeroplano en el que volaba él como copiloto de un aviador amigo. Tenemos en el poema Aterrizajes la descripción metafórica de la tarde desde un avión que decapita el crepúsculo. Nos dice: el horizonte sube su alfanje, decapitando de abajo a arriba a la tarde, que levanta sus brazos clamorosos en el crepúsculo. El ocaso abate su cabeza de cerdo degollado y sus pupilas mudas se licúan en sangre. El cinematógrafo es un entretenimiento nuevo de esta época.
Con sus continuos avances es otra nueva conquista de esta era, y el poeta asimila y vuelca en el poema la doble proyección de vidas, en la pantalla y en la realidad. La ventaja de ver las cosas, nos dice el cinematógrafo en el poema, la ventaja de ver las cosas en proyección es la de perderle su sentido común. El cine viene a ser una máquina nueva con una filosofía vieja. Yo dejo nadar de espaldas mi sueño y sobre esto sueño del progreso. Pero, la luz, abre de pronto los ojos. Un movimiento general restriega los párpados. Los asistentes se levantan silenciosos de sus butacas. Ya en 1930, cuando publica su tercer poemario, La rueda de la siesta, el tono poético asume la profundidad raigal del lenguaje reclamado, la autenticidad existencial que comprime destinos humanos en la campaña santiagueña de estos años. Inicia lo que será su cauce temático definitivo en los posteriores ensayos, el perfil interior del campesino santiagueño, la realidad que vive y lo constriñe, y el paisaje que habita y que lo habita. Chivo, el joven que hace pasar a nado los caballos al otro lado del río. Es el boceto estatuario, logrado en términos que eluden todo costumbrismo, cuando nos dice, ahí está, desnudo y duro, con su sexo que centra y entreceja su cuerpo, de una tranquila voluntad, cuando ya un miedo estridente palea en las ancas de sus 4 caballos y les hace apretar las colas. En el poema Pescadores de la tarde, el chairuero, armado de una flecha, ensarta los peces a la antigua manera india, diseñando su cuerpo en esa actitud enhiesta ante el lienzo de la tarde. Pescadores de flecha. Las apoteosis de los ocasos bajan a perfilarle la silueta en contraluz de historia y de raza. En el poema Raza de sombras, el boliche es el espejo en cuyo azogue se refleja la frustración y la angustia cotidiana. El anochecer de la vidala en el boliche saca una luz de lengua amarilla y pegajosa que lame aceite de tristezas desiertas en las frentes y en los pómulos. 3 hombres en el ángulo arman el falso trípode de sus borracheras. La tristeza de los desarraigos, que los éxodos periódicos a las cosechas, trabajos transitorios fuera de la provincia arrancan al hombre de su tierra. Éxodo, que es uno de los temas de sus ensayos posteriores, evidencia el ser santigueño cercado por su dura realidad, que se evidencia aún más en Sol Alto, poemario que se completa en problemática social, distanciado ya de las innovaciones vanguardistas de los 2 primeros libros. Canal Feijó, afirmado en un vértice de madurez poética, se muestra en posesión de su propio lenguaje, en un tono parco, severo, conciso, en la certeza del infinito potencial creador de la poesía, consustanciado, identificado íntimamente con su tierra, con su provincia, decide hundir su verso en la profundidad del hombre rural, tesón que lo encaminará a sus posteriores ensayos. En Sol Alto se afianzan temas que sinceran la vida del campesino en el pesimismo y la desesperanza. El ferrocarril destruye el pacífico esquema de la vida rural, las cosechas, las parisiones, las fiestas, en un pasado ya fabuloso y arcaico. El poema Desorientación nos dice, fue un segundo feliz de eternidad, la vida era toda volumen de paz y de tiempo, y así hasta aquel día en que quedó rasgada el tangente alarido del primer camino de hierro. El ferrocarril irrumpe intempestivo en la quietud. El poema Año Redondo nos dice, y ya no fue beatitud el tiempo, sino drama, y la tierra geométrica sangró en cada camino, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, crucifixión del alma. En Sol Alto, Canal Feijó afirma su atención nuevamente en el quehacer, en el oficio del hombre. En Hachadores no solo señala el doble juego de verdugo y victimario que le cabe al peón,
sino denuncia la devastación de nidos de pájaros, un rostro trágico de la deforestación, otro rostro, la muerte lenta del bosque tumbado durante décadas, en una tal absurda que enriqueció solo a gente extraña. Nos dicen, las víboras, las lechuzas, las torcasas oblicuamente vienen y van, oblicuamente, recogen la palabra despavorida y el eco viaja hacia la otra ribera de los aturdimientos. Y en el patíbulo de las hachas, en que se desangra el bosque, el poeta dialoga con el hachero sin culpa, y las recias columnas de los cielos nativos se derrumban, y en cada caída se abren nuevas pausas al alma. Y en esta prolongada ejecución del árbol, la deforestación sanciona las sequías y el doloroso destino del hombre, el éxodo. Nos dice, con la última jornada se habrá ido tu paisaje, y el alma de aquel día será tu destierro. En Carreros, Caral Feijó resalta el antiguo oficio del hombre rural, que lenta, despaciosamente traslada mercancías hacia las ciudades en un peregrinar agobiante y demoledor. Luchan contra el olvido que escapa, van más despacio que su infortunio. El tono parco, prieto, de Caral Feijó se agudiza en el dibujo del paisaje, agobiado de silencio, agobiado de tiempo, cuando nos dice, siempre el día se acaba lejos de ellos, los fogones de invierno lavan su sueño negro. La Ranciera, publicada en 1942, su último libro de poemas, publicado 10 años después, el tono poético es totalmente distinto. La voz ceñida, prieta de la rueda de la siesta y sol alto, se profundiza en un acento lírico e íntimo. Es un planteo interrogante, una interpelación hacia sí mismo. En este sendero, hacia lo más profundo del ser, deja atrás las iniciales innovaciones ultraístas y creacionistas. Figuriza la forma poética y se reconcentra en un acento austero, sobrio y reflexivo que nos remonta a Fray Luis de León. Este libro propone el simbolismo del espejo del hombre y el árbol solo, vertical a la tierra. Su savia es la sangre del hombre. Los pájaros lo anidan y lo abrigan, y sus vuelos le dan ilusión de cielo. El hombre, árbol caminante, sin nexo con la naturaleza. Así como el árbol se cubre con los nidos, el hombre lo hace con la poesía, que le permite tender hacia la altura. Así inicia el libro con este acápite. Digo aquí la aventura sin contorno, en que de mí partiendo voy a mí, a tiendas, por la noche abandonada. Estructura en medidas de soneto, versos en decasílabos sin rimas, enuncia veladamente a la poesía en un rico juego de adjetivaciones, metáforas e imágenes que al encriptarlas las potencia significativamente. Como en los poemas que inician, en el dorado mediodía danza, late color de flor de carne abierta sobre el sonoro hueso de la risa. Similitudes importantes son el hombre árbol, la isla hombre rodeada por el mar que es la muerte, y el árbol hombre, en el que la isla hombre, cercada completamente por el mar, sin escapatoria, en la reiteración semántica y sonora de su certeza, no posee otro rumbo que tender hacia lo alto. Sería un quinto punto cardenal. Tenemos norte, sur, este y oeste, en el que la isla hombre tiene que tender hacia lo alto. Reitera esta imagen en el poema. La savia sangre sube en ardor y fiebre para concretarse en brote, ya en el aire en rama, en lo exterior, donde todo es desnudo, agresivo y hostil, el gajo joven se convierte en rama ciega. El único poema con título de este libro es Prefacio del Asombro. En su madurez lírica, Caral Feijó se vuelve a su interior y en recóndito buceo, en profunda búsqueda de su ser, y al reconocerse sangre y árbol, suma el asombro de entrever el alma y nos confiesa esa orilla de la sombra que quiebra mi relámpago y esta orilla de carne rezagada.
Escucha el alma que reclama su origen. El poema admite la plural realidad del hombre y suma desde la sangre que fluye en sus arterias hasta su garganta y aliento y afirma en el poema. Y esta piel de costumbre olvidadiza, en cuya blanda costa la aventura del mundo se consume. Acá, los santiagueños conocemos la historia de Juan Felipe Ibarra y su casamiento con Buenaventura Saravia, y los tucumanos también, y Salta también. Una historia que quedó allí permanente. Y el Canal Feijó la denomina la trata de esta manera. Dice, en versos alejandrinos sobre la boda de Juan Felipe Ibarra con Ventura Saravia, que pasar al ámbito de la leyenda le otorga un tono heroico, y nos dice, él, Juan Felipe, maduro ya, gobernador sin plazo, ha pensado en casarse, como en un recio afeite de la forma y el alma. Ha pensado en casarse y es claro, se ha casado. Casado por poder, porque no pudo, porque no tuvo tiempo de asistir a sus bodas. Efectivamente se casó por poder, y la novia viene en carruaje, acompañado por una escolta de 10 soldados y 2 comandantes. Y luego una fiesta de bodas. Y la noche de bodas, ¿qué aconteció allá adentro?, nos dice el poema. ¿Quién apoyó las palmas en el pecho del otro para cobrar distancia? Seres reales que, de su destacada identidad histórica, ingresan en la noche legendaria. En la misma volanta que viniera de Salta, Ventura regresa en el amanecer, y Juan Felipe, nos dice el poeta, entre los 2 paneles de su rostro asimétrico, le chorrea un silencio que se traga con pena. Juan Felipe está solo, siente crecer su barba. Esa imagen, gigantesca imagen de tiempo y soledad, en el apretado acento lírico al que ha accedido Canal Feijó en este libro. Se cincelan las metáforas en gemas de durísimo y concentrado fulgor cuando se refiere al infinito. Es para él la nocturna cifra sin fin. El río es la voz dichosa que repite la memoria del agua. El tiempo es el éxtasis celeste de la atmósfera. En la ramecilla Canal Feijó proyecta al hombre isla, cerrada totalmente por el mar. El hombre, también árbol, enraizado en la tierra, para crecer no tiene otra dirección que hacia la altura. Solo está el árbol, solo, en la tierra y la angustia, dice el poema. No podría caer. ¿Hacia dónde caería? Le sostienen la soledad y el corazón, los 5 puntos cardenales. Y ya hemos visto que el hombre árbol isla, rodeado, signado por el mar, la muerte, crece a lo alto, se eleva en la poesía hacia el 5.º punto cardenal.